¿Por qué gobierno abierto? ¿De dónde viene esta necesidad, ¿no?, aparente que hoy tenemos en México y en el mundo de repensar la forma en la cual ejercemos el gobierno y en la cual los ciudadanos nos insertamos en ese ejercicio gubernativo? Pues quiero que se sitúen todas y todos en la segunda mitad del siglo XX, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y el mundo se reorganiza. Se reorganiza justamente a partir al menos de tres regímenes políticos muy claramente identificados. Por un lado, los que voy a llamar aquí los estados sociales democráticos, ¿no?, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son países con democracias vigorosas, pero que entraban apenas en una etapa en la cual empezaban a reconocer que sus ciudadanos después de la guerra requerían personas a las cuales se les garantizaba un conjunto de derechos que implicaban que los gobiernos asumieran nuevas responsabilidades con sus ciudadanos. Particularmente estoy hablando de derechos sociales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, con pensiones que simple y sencillamente antes no se tenía. Y esto no era gratuito, porque recordemos que había otro bloque, otro grupo de países que eran los centralmente planificados, ¿no?, los llamados países del bloque socialista, los cuales partían del supuesto de un principio igualitario entre todos, donde justamente todos sus ciudadanos tenían garantizados este conjunto de elementos básicos para subsistir. Y obviamente a partir de esa competencia y esa lógica y esa tensión es que empiezan los países democráticos a establecer nuevos patrones de crecimiento de su gobierno y de reconocimiento de los derechos. Pero también teníamos ahí un tercer bloque de países que eran los predemocráticos, caso de México, América Latina, algunos del sudeste asiático, en donde efectivamente estábamos en medio, ¿no?, con al menos formalmente democráticos, aunque en términos prácticos todavía con grandes rezagos en la forma en la que ejercían ese poder los gobiernos y en la forma en la cual se relacionaban con los ciudadanos. Y aunque eran muy diferentes estos tres grandes bloques o regímenes políticos, la verdad es que los tres compartían algo que les era común, y era justamente cuál era el rol que el gobierno jugaba en el patrón del ejercicio del poder y de relacionamiento con sus ciudadanos. Y básicamente el elemento fundamental de ello era una visión de la sociedad como un ente amorfo, como un ente complejo, que representaba más un problema, ¿sí?, que una fuente de virtudes y de capacidades para el desarrollo de sus países. Los veían justamente como algo a lo que debían de ser, algo que era llamado a ser controlado, ¿sí?, a ser gobernado, a ser mandatado, ¿sí?, de parte justamente de esa entidad superior que era el gobierno, ¿no? Ese elemento común tenía tres correlatos que quiero compartir con ustedes. El primero tenía que ver justamente con la idea de que si esa es la lógica, entonces un gobierno tiene que ser fuerte, ¿sí?, y por lo tanto tiene que tener instrumentos de relacionamiento con su sociedad a partir de tres principios. El primero tenía que ver con el ejercicio del mando, ¿no?, leyes e instituciones fuertes, capaces de someter legítimamente, ¿no?, la voluntad de los ciudadanos cuando era necesario y requerido para el bien común. Segundo, elementos o instrumentos que le permitían el control, es decir, que a partir de ciertos lineamientos que planteara el gobierno, pues tuviera la capacidad para que todos colectivamente se dirigieran hacia allá, pero insisto, a partir de instrumentos básicamente de control. Y el tercer elemento tenía que ver con la idea de que el Estado, al ser fuerte, el gobierno sobre todo al ser fuerte, no requería ni de más recursos ni de más capacidades que las del propio gobierno, porque con él era suficiente y con eso bastaba para conducir los destinos de una nación. Estos eran los tres correlatos que compartían estos tres regímenes, independientemente que fueran muy distintos si ustedes se fijan entre sí. Y aquí está justamente el origen de lo que vamos a platicar como gobierno abierto en un momento más.